favor, busquemos en nuestras Biblias, en el Evangelio de Lucas, capítulo 5. Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 1. Me regala un amén, sé que no lo oigo, pero hágalo por la fe, ¿verdad? Dando la fe y la confirmación de que usted ya tiene la palabra de Dios lista. El Evangelio de Lucas, capítulo 5. Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 1. Me regala un amén, ¿verdad? Sé que ahí en casita habrá alguien que sí está con usted. Dice la palabra, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, las cuales era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Bendito Padre, gracias te damos por esta porción de tu palabra. Gracias te damos, Señor, por este momento que nos das de poder estudiarla. Pedimos, Señor, que puedas hablarnos, exhortarnos y animarnos a través de ella. En el nombre de Jesús, Señor, lo pedimos. Amén. Amén. Mis hermanos, dice la palabra de Dios en este pasaje que estamos estudiando, nos relata la historia de un hombre llamado Pedro, que hasta este momento se conoce como Simón. Y dice la palabra de Dios que en este momento, hermano, nuestro Señor Jesucristo había llegado a ese lugar, y el Señor estaba, pues básicamente estaba en ese lugar predicando la palabra. Ahora, algo a manera de introducción, a manera de que todos podamos recapitular un poquito, dice la palabra de Dios, hermano, que en ese momento nuestro Señor Jesucristo había llegado a esa orilla de ese lago de Genezaret, y la multitud, había ahí un pueblo, había ahí muchas personas, hermanos, que estaban esperando recibir un mensaje de parte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si hay algo bien importante que usted y yo tenemos que tener todos los días, es que es necesario que escuchemos la palabra de Dios. Hermano, hablándolo espiritualmente, no hay mejor alimento que la palabra de Dios. Una película, una serie, una revista, el periódico o un programa, qué sé yo, un documental o cualquier cosa, nunca nos va a llenar como la palabra de Dios. Y si usted se da cuenta, esta multitud, a pesar de que habían muchas personas, probablemente habían cientos o miles, no lo sé, la Biblia no nos da ese dato, solo dice que había una multitud ahí y que estaba prácticamente lleno todo ese lugar, habían llegado con un propósito que no eran los peces. No habían llegado para ver qué Jesús les iba a dar, sino que habían llegado para escuchar un mensaje de la palabra. Hermano, la palabra de Dios es la que nos da la libertad a cada uno de nosotros. En la actualidad existen muchas iglesias, denominaciones, existen sectas incluso que engañan a muchas personas. El problema es que el pueblo está cayendo en todo esto por falta de conocimiento. Y cuando hablo por falta de conocimiento, no hablo necesariamente de conocimientos universitarios, aunque no digo que sean malos, sino que estoy hablando el conocimiento de la palabra de Dios. La Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará verdaderamente libres. Usted y yo queremos ser libres, aquí está la palabra de Dios. Usted quiere ánimo, la palabra de Dios tiene ánimo. Usted quiere saber cómo estamos delante de Dios, la palabra de Dios es como un espejo. Usted y yo queremos que la palabra nos exhorte, aquí vamos a encontrar eso. Y el libro, este sagrado libro que se llama Biblia, es el mejor libro y el más completo para el ser humano. Por lo tanto, tenemos que nosotros buscar la palabra de Dios. Sabe que muchos cristianos, y yo lo hablaba el día domingo, muchos cristianos no somos transformados en un 100%, no somos convertidos en 100%, porque la palabra de Dios no habita en nosotros. Y le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en el libro de Proverbios dice, en el capítulo 1, ¿para qué es el propósito de los proverbios? Dice: para entender, para tener conocimiento, para adquirir sabiduría. Todo eso lo encontramos en la palabra de Dios. Ahora mire lo que dice el versículo 2, porque esto es nada más un pequeño repaso de lo que hemos venido estudiando. El versículo 2 dice: y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Algo bien importante, aquí vemos un fracaso. Es que, hermano, el hombre sin la palabra de Dios es un fracaso. La humanidad sin la palabra de Dios es un fracaso. Y me voy a meter un poquito a esto.
¿Por qué cree que el mundo está como está? Y no hablo de la pandemia, no estoy hablando del COVID. Porque ahora estamos viviendo una pandemia, un virus, ¿verdad? Algo tan pequeño, pero tan mortal. Y esto a muchos nos tienen cerrados, empresas cerradas, negocios cerrados. En otros países, hermanos, increíble la cantidad. No, pero antes de esto, el mundo ya estaba mal. Había una pandemia espiritual que se llamaba inmoralidad, homosexualismo, lesbianismo, aborto, drogas, violaciones, secuestros, delincuencia. Todo eso es una pandemia también que está afectando. El problema es que muchas veces el hombre quiere triunfar, pero quiere triunfar sin Dios, cuando dice la palabra en el libro de Génesis que el hombre fue creado a imagen de Dios. Por lo tanto, si somos creados a imagen de Dios, ¿a dónde encontramos consuelo? A donde nos crearon, el que nos creó, que fue Dios. El hombre fue creado y diseñado para depender de Dios. Aunque muchos no estén de acuerdo conmigo, no lo digo yo, lo dice la palabra. Allá en Colosenses, en el capítulo 3, dice que fuimos creados para Él y por Él. Esto nos da un gran mensaje. No vamos a triunfar, la humanidad no va a salir de los problemas que tiene mientras le siga dando la espalda a Dios. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que estamos como estamos y hay muchas personas que le siguen dando la espalda a Dios. Ahora mire lo que dice la palabra en el versículo 3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, ponga atención a eso, era de Simón, era de Pedro, le rogó que apartase un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Ve algo bien importante en esto. Yo le decía algo para que usted y yo reflexionásemos. Dice la palabra de Dios que el Señor le pidió una barca a Pedro, a Simón. Yo le decía a usted, ¿usted quiere bendición? ¿Usted quiere un milagro? ¿Usted quiere que Dios lo utilice? ¿Usted quiere que Dios lo respalde? Excelente. Pero la pregunta es, ¿qué herramienta le está dando a Dios para que lo bendiga? Yo no puedo decirle, Señor, cuando todo esto pase, Padre, yo quiero que me pongas en una empresa como gerente general y no quiero estudiar. Esto es como que yo como predicador venga y le diga, Señor, úsame, y no leo la Biblia, no oro, no me preparo, no. Tengo que darle herramientas a Dios. El Señor le preguntó a Moisés, Moisés, ¿qué tienes en tu mano, Moisés? Una vara, muy bien, entonces tírala al suelo, ¿verdad? Y la vara se convirtió en serpiente, vuélvela a tomar, ve delante de Moisés le dio herramientas para bendecirlo. Muchos hermanos nos estamos perdiendo de bendiciones porque no le estamos dando herramientas a Dios. Hemos entrado en una religiosidad mezclado con haraganería y mezclado con pereza, en la cual no queremos prepararnos, no queremos estudiar, no queremos trabajar porque yo dependo de Dios. No, mi hermano, está bien que dependa de Dios, pero ojo, Dios no va a abrir puertas si yo no le doy herramientas a Dios. Y yo sé que usted podría preguntarse, bueno, hermano, ¿y no ustedes dicen que para Dios no hay nada imposible? Claro que sí, pero esto implica algo bien importante. Solo en el capítulo 1 de Josué, si usted lo lee, se va a dar cuenta que aparece más de 3 veces la palabra esfuérzate. Ahora mire lo que dice el versículo 4, porque esto es nada más un pequeño repaso. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y aquí comienza el mensaje de esta noche. Fíjese algo bien importante. Después que terminó de predicar, lo digo una vez más, después que terminó de predicar, no fue antes. Cuando Jesús llegó a la orilla del lago, dice que vio una barca y le dice, Pedro, Simón, ¿me prestas una barca? Pero no para pescar, sino para predicar. Esto significa, iglesia, de que si queremos la bendición de Dios tenemos que tener prioridades. Yo quiero preguntarle esta noche a usted, en esta cuarentena, ¿está teniendo usted prioridades? ¿Está teniendo usted prioridades con Dios? ¿Está leyendo su Biblia? ¿Está orando? Sé que no se puede congregar actualmente. ¿Está ayunando? ¿Está haciendo lo que Dios quiere que usted y yo hagamos? Porque allá en el Evangelio de Mateo capítulo 6 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia.
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. ¿Sabe cuál es el problema del ser humano? Que primero estamos buscando las añadiduras y después buscamos a Dios. Le voy a poner un ejemplo. Cuando todo está normal, ¿qué es lo que decimos? Señor, si tú me das el trabajo, yo te prometo. ¿Por qué no mejor cumple primero su promesa? Y le apuesto que Dios le va a dar el trabajo. Ahora, mire lo que dice el versículo 5. Cuando el Señor le dijo, Simón, vamos mar adentro, vamos a ir a pescar. En el versículo 2 decía de que ellos estaban lavando sus redes, habían fracasado, no habían pescado nada, habían tenido toda la noche y no agarraron ningún pez, estaban lavando sus redes en señal de fracaso, diciendo no tiene caso, no tiene esto, no nos fue bien ahora, y si hubiera sido salvadoreño hubiera dicho, no nos salió por el ciguanaba. Y en el versículo 5 viene el Señor y le dice, vamos mar adentro o vamos agua adentro, vamos a traer tu barca, vamos a ir a pescar. Y mire lo que dice el 5, respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando, ojo, y nada hemos pescado. ¿Sabe qué? En Pedro habían palabras de fracaso. No le digan a Pedro para andar a poner una carnada, porque toda la noche puso una carnada. Pedro estaba convencido de que, Señor, pero toda la noche hemos pasado ahí. Y muchas veces, hermano, el fracaso Dios lo permite en nuestra vida, como lo permitió en la vida de Simón, para enseñarle a Pedro o a Simón de que había una diferencia entre ir a pescar solo a ir a pescar con Cristo. Pero si lo aplicamos a nuestra vida, Dios muchas veces permite nuestros fracasos para enseñarnos que no es en nuestra capacidad, sino que es en su fuerza. Allá en Éxodo capítulo 14, el Señor le dijo a Moisés, levanta tus manos. ¿Por qué clamas a mí? Levanta tus manos, di al pueblo que marche. Y el pueblo pasó en seco. Y cuando Moisés levanta sus manos y el mar se abre, Moisés le da un mensaje al pueblo y le dice, estad firmes y ved cómo Jehová peleará por vosotros. Jehová peleará por vosotros, el Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y los egipcios que ahora veis, nunca más para siempre los volveréis a ver. ¿Se da cuenta? Que Dios había permitido un aparente fracaso, porque si regresaban al desierto, los egipcios los mataban, si seguían avanzando, se ahogaban en el mar, aparentemente habían fracasado. Y el pueblo estaba diciendo, Moisés, ¿acaso no habían suficientes sepulcros en Egipto? Mira, nos trajiste acá, ahora vamos a morir, mejor nos hubiéramos quedado como esclavos, mejor no, y comenzaron a renegar. Pero este aparente fracaso, Dios lo utilizó para enseñarle algo al pueblo. Los fracasos en la vida del cristiano, todos tienen un propósito. Y me atrevería a decir, como lo hemos dicho antes, lo que estamos viviendo, iglesia, a nivel mundial, también tiene un propósito. Ahora los presidentes ya están haciendo aquello, lo otro, unos bien, unos mal, al final es su rollo. Pero ¿se recuerdan los primeros días de marzo? Al menos acá en el continente americano. Es increíble cómo ver a esos presidentes, ¿verdad? Con toda su pompa y toda la cuestión, pero muchos de ellos frente a los micrófonos, con su voz quebrada, porque no hallaban qué hacer. Muchos de ellos, hermanos, diciendo que le pidan a Dios. Es que Dios, y esto lo hemos venido hablando, es que Dios a través de este problema, y no digo que Dios lo hizo o Dios lo formó, pero Dios a través de esta pandemia le ha venido a enseñar a la humanidad, es decir, a usted y a mí y a todo el mundo, que sin Él no somos nada. No lo digo en forma de burla, lo digo en forma de reflexión. Le pregunto, ¿a dónde está la ciencia ahora? ¿De qué le sirve tener un carro lujoso si ahorita no puede salir? Estaba leyendo la semana anterior que una empresa, hermano, de las más grandes a nivel mundial, ya se declaró en quiebra. Y no solo una, sino muchas empresas. Es que los fracasos nos permiten comprender que no es la capacidad humana la que nos lleva adelante, sino la misericordia de Dios.
Y sabe, una de las cosas que podemos destacar de Pedro, note algo en el versículo 5, respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, ¿y qué dice? Y nada hemos pescado. Si hay algo que podemos resaltar de este versículo 5 o de las palabras de Simón, fueron que le dijo: Señor, no hemos pescado nada. ¿Y qué significa esto? Que Simón reconoció y le dijo: Señor, no hallamos qué hacer, no hallamos ya. Básicamente las palabras de Pedro, la confesión de Pedro es que reconoció que no podía, reconoció de que ahí solamente un milagro podía darle una buena pesca, porque toda la noche lo habían intentado y no habían pescado nada. Si hay algo que a Dios le agrada, si hay algo que a Dios le gusta, si hay algo que Dios quiere escuchar de usted y de mí todos los días, es reconocer y decirle: Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Qué bonito fuera, imagínese usted, qué bonito fuera que con este problema que estamos viendo a nivel mundial, las iglesias, los cristianos, nos uniéramos en una oración, a un clamor a Dios, ¿verdad? ¿Pero sabe cuál es el problema? Que estamos como estamos, y ya vemos muchos cristianos que en vez de estar blanditos con Dios, estamos duros. Duros. Estaba leyendo, bueno, no, más bien estaba viendo un video, estaba observando un video, un corto video reflexivo, y me llamó la atención una frase que decía este video. Decía: si esta pandemia nos saca lo mejor del ser humano, entonces en vano habremos subsistido a esta pandemia los que logramos subsistir. Muy interesante. Porque, hermano, yo no sé usted, pero con esto que estamos pasando, yo creo que deberíamos de tener un corazón de carne y no de piedra. ¿Sabe qué dice 2 Crónicas 7:14? Si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos. Y comienza a darse, pero hay algo importante. ¿Cómo comienza? Si se humillara mi pueblo. ¿Sabe cuál es el problema? Que no nos estamos humillando. Estaba un día de estos, estaba comprando en un supermercado, y me llamó la atención que la persona que iba delante de mí, ¿sabe qué llevaba? Una pachita de guaro. Yo me quedé, qué barbaridad, ¿verdad? Estamos en una situación un poquito difícil y él quiere guaro. Claro, no le dije nada. Para empezar me iba a decir: es mi pisto, no el suyo, y con eso me quedaba callado. Pero yo me puse a meditar. ¿Por qué no, en vez de buscar de Dios, por qué no buscamos de Dios ahora? ¿Por qué no buscamos de Dios? Por eso le hacía yo el llamado a usted en la oración y en los anuncios también. Nosotros como iglesia, como pueblo cristiano, clamemos a Dios, iglesia. Clamemos a Dios. Y lo digo por nuestro país, El Salvador, porque es un país tan lindo, ¿verdad? Pero lastimosamente, mire, hermano, estamos patas arriba. Discúlpeme, pero es la realidad. Es la realidad. Seguimos divididos, seguimos peleando, y no me alargaría, y sin temor a equivocarme, yo le podría decir que a lo mejor usted que me está viendo ahora, en su casa estamos divididos también, en nuestras casas. Y pues entonces por un lado estamos: Señor, provéeme, bendecime, ayúdame, y por el otro lado estamos con otra actitud. ¿Cómo Dios va a derramar de su bendición sobre nosotros? ¿Cómo? Vea, y le voy a poner el ejemplo de lo que estamos viviendo. Vea cómo estamos a nivel político. Es increíble, una división terrible, hermano. Y esto es lo que nos ha venido a enseñar a El Salvador, al pueblo, hermano, que no le interesamos a nadie. A uno le interesa la figura, cuidar la popularidad. A otro le interesa el billete y no importa que la gente se muera. A otros les interesa mejor poner cable en la asamblea, imagínese usted. Y a los otros prefieren andar pitando en vez de regalarle frijoles y arroz a la gente que necesita. Mire qué bayuncada. Y vamos a seguir en peor si esto no se arregla. Por eso le digo, nosotros que somos cristianos, busquemos la misericordia de Dios, lo único que nos queda. Es lo único que nos queda. Porque el fracaso nos tiene que hacer entender que solo Dios es el único que puede cambiar nuestros caminos, el único que puede restaurar nuestras vidas. Es el único.
Y mire lo que dice la siguiente parte. Esto es algo muy bonito lo que dice Pedro. Mas en tu palabra, que dice, lo mismo pescar solo, a pescar con la presencia de Dios. La mayoría de fracasos que nosotros tenemos como cristianos, los tenemos, ¿sabe por qué? Porque intentamos sin la voluntad de Dios. Y le voy a hacer una pregunta a usted que nos está sintonizando ahora. Piense ahora en uno o en dos fracasos que hemos tenido por no tomar en cuenta a Dios. No es cierto que nos hubiésemos ahorrado, al tomar en cuenta a Dios, no es cierto que nos hubiéramos ahorrado lágrimas, tiempo y dinero. Le pasó a la mujer de flujo. La mujer, dice la palabra, que cuando escuchó que Jesús iba ahí, ella se metió en medio de la multitud y dijo, si tan solo tocar el borde de su manto. Y todos vemos el acto de fe de la mujer, que es increíble, hermano. Ella dijo, si tan solo, y fue sana a través de la fe. Pero si retrocedemos un poquito en la vida de esta mujer, venía de fracasar. Había pasado 13 años con su flujo de sangre, había gastado todo lo que tenía en médicos y por ninguno había podido ser curada. Esta mujer venía de fracasar hasta que reconoció que si tocaba el borde del manto de Jesús iba a ser libre. Entonces fue libre. Lo que usted y yo necesitamos para triunfar en nuestra vida, lo que usted y yo necesitamos, hermano, para que nos vaya bien en nuestra vida, lo que usted y yo necesitamos para que económicamente estemos estables, para que tengamos siempre alimento en nuestra mesa, para que estemos bien de salud, es reconocer y entregarnos en las manos de Dios, en el nombre de Dios. Le voy a compartir un versículo que se encuentra en primer libro de Samuel, capítulo 23, búsquelo por favor. Primer libro de Samuel, capítulo 23, versículo 2. Allá en el Antiguo Testamento, y nos vamos a dar cuenta que antes de enfrentar, antes de tomar una decisión, antes de tomar algo, antes de hacer algo, antes de ejecutarlo, lo mejor que usted y yo podemos hacer es preguntarle a Dios. Mire lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 23, versículo 2. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová le respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Ojo, algo importante, vea. Y David consultó ¿a quién? A Jehová. ¿Se da cuenta? Que antes de ir a la batalla, David consultó a Dios. Hermano, ¿cuántos fracasos nosotros, vuelvo a repetir, tenemos o estamos viviendo? O cambiemos un poquito la pregunta. ¿Cuántos fracasos nos hubiésemos ahorrado si le hubiéramos preguntado a Dios si esa era su voluntad? ¿Cuántas veces nos hemos equivocado porque no le preguntamos a Dios? Mire lo que dice el versículo 3. Pero los que estaban con David le dijeron, he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. Detengámonos un momento ahí. ¿Quién le consultó a Dios? Fue David. Pero los valientes de David, los hombres de guerra, vienen y le dicen, David, espérate, nosotros aquí estamos en Judá, pero hay un detalle. Nosotros tenemos miedo, nosotros no queremos ir. Claro, porque no le habían consultado a Dios. Y mire lo que dice más adelante. Cuanto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos. Pero mire lo que hizo David. Ojo, porque David no se dejó llevar por el negativismo. David no se dejó llevar por lo que los demás le decían. El rey David, bueno, en este caso no era rey aún todavía, pero el rey viene y dice, ¿verdad? No, espere, cálmese. Y mire lo que hizo, el versículo 4. Entonces David volvió, ¿qué dice? A consultar a Dios, al Señor, a Jehová. Y Jehová le respondió y dijo, levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Ve algo importante, David no se dejó dominar por las malas noticias. David no se dejó dominar por lo que el pueblo o por lo que sus soldados le estaban diciendo, sino más bien David dijo, ok, ustedes tienen miedo, permítanme. Y me imagino que David se apartó y le fue a consultar a Dios. Pero sabe que aún en el el primer libro de Samuel, hay otro pasaje
donde David dice la palabra de que se sentía tan seguro que fue a una batalla, y es un pasaje que dice así: y David no le consultó a Jehová, y David cayó en las manos de sus enemigos. ¿Sabe cuál es el problema de muchos cristianos? Hablo a los que somos cristianos ahora, que muchas veces tomamos decisiones bajo propio impulso, pero no bajo la voluntad de Dios. Ese es el problema. Pero hay un otro error aparte de esto. ¿Sabe cuál es un error? Que muchas veces, hermano, muchas veces, cuando no nos va bien en la vida, no le consultamos a Dios, no nos va bien en la vida, y ¿sabe qué es lo que hacemos nosotros? Venimos a culpar a Dios. Ay, es que yo no sé por qué el Señor me dio este cónyuge, cuando usted no le preguntó a Dios si ese era el cónyuge que quería para usted. Ay, es que yo no sé por qué Dios no me respalda en esta carrera de la universidad, Dios me abandonó, cuando usted solo se inscribió y no le preguntó a Dios si era la voluntad de Él esa carrera o tenía otra carrera para usted. Es que este negocio, me fracasé en este negocio, lo voy a cerrar, qué barbaridad, yo siento que Dios me dio la espalda, cuando usted no le preguntó a Dios si ese negocio era de Él. Sabe que en el mes de enero, y quiero ir aterrizando con esta ilustración, disculpe que voy a poner este ejemplo, pues no tengo otro ahora, o no puedo hablar de otra persona. En el mes de enero, yo tenía un proyecto personal, tenía un proyecto de hacer un préstamo a una entidad financiera, y con el dinero que iba a prestar, yo iba a comprar un juego para el negocio que tengo, un juego adicional, e iba a poner un pequeño negocio aparte, me iba a endeudar bien. Y mire, fui a preguntar, me dieron la información, me dijeron, mire, sí, le podemos dar este préstamo, el interés un poco alto porque así lo maneja, y yo comencé, sí, lo voy a sacar, pero comenzó Dios, no lo saques, no lo saques, no lo saques. Enero pasé así, en febrero dije, no, lo voy a hacer, quizás sí, Señor, ayúdame, dame paz, y me vuelve, y ya comenzaron a hablarme, ¿verdad? De que mire, aquí le estamos esperando que venga, que le vamos a entregar la cantidad, y que no sé qué, y que no sé cuándo. Para no cansarle, llegamos a marzo, y comenzó este problema de la pandemia. Al final, cuando comenzó todo esto, yo hablé y dije, no, mire, no lo voy a hacer, porque Dios no me dio paz. Ahora, ya pasó marzo, pasó abril, estamos a medio de mayo, y solo le digo, Señor, gracias, porque no permitiste que sacara ese crédito. Hermano, ¿cómo estuviera ahora? Endeudado, las cosas guardadas, y bien fregado, pagando mensualmente, hermano. Pero también le podría contar de decisiones que he tomado personalmente, donde también he fracasado, porque no le pregunté a Dios. Muchas veces. Y quiero cerrar, hermano, con este punto. Vamos a dejar acá la lectura y luego continuamos, si Dios nos regala vida el domingo. Es que una de las garantías que usted y yo tenemos es que tenemos que consultarle a Dios. Es por eso, mi hermano, que el Señor nos promete su presencia. Y sabe, me gusta mucho ese pasaje cuando Moisés le dice al Señor, Señor, si tu presencia está con nosotros, ha de ir con nosotros, entonces vamos. Pero si tú no vas a ir con nosotros, Señor, entonces mejor no nos lleves y nos quedamos aquí. Es que Moisés había entendido que no era su capacidad. Moisés había entendido que no era su vara. Moisés comprendió que no era el pueblo que llevaba. Moisés comprendió que la presencia de Dios, el respaldo de Dios, era todo lo que ellos necesitaban. Porque si iban con la presencia de Dios, no importara el gigante o los enemigos que se pusieran al frente, porque Dios iba a encargar de derrotarlos. Mis hermanos, queremos que Dios nos respalde. Preguntémosle a Dios si es su voluntad. Le voy a pedir que cierre